Durante toda mi vida me dediqué a cuidar de todos. Esta Navidad todo cambió. Lo que parecía una noche como cualquier otra, terminó revelando verdades que jamás imaginé. Nunca me consideré una mujer sentimental o manipuladora. A mis 68 años, la vida me había enseñado a ser práctica, a cuidar de los demás sin esperar demasiado a cambio. 43 años de matrimonio con Roberto, quien ahora pasaba más tiempo en su taller de carpintería que conmigo, 4 hijos criados con todo mi corazón y 6 nietos a los que adoraba, aunque los veía cada vez menos. Mi casa siempre había sido el centro de reunión familiar, especialmente en Navidad. Este año, como todos los anteriores, comencé los preparativos con 3 semanas de anticipación. La lista de regalos, la decoración, el menú, todo lo planifiqué con esmero. Roberto apenas levantó la vista de su periódico cuando le conté mis planes. ¿No crees que te estás esforzando demasiado, Carmela? Los chicos ya están grandes, tienen sus propias tradiciones, dijo antes de volver a sumergirse en la sección de deportes. Es Navidad, Roberto. Es la única vez del año que podemos reunirnos todos, respondí, aunque él ya no me escuchaba. La semana anterior a Nochebuena, llamé uno por uno a mis hijos para confirmar su asistencia. Martín, mi mayor, sonaba distante, pero afirmó que vendría con Patricia y los niños. Elena prometió traer el postre favorito de todos. Carlos dijo que llegaría un poco tarde por el tráfico desde la ciudad, pero que no faltaría. Y Lucía, mi pequeña, se mostró entusiasmada, preguntándome si necesitaba ayuda con algo. Invertí mis ahorros en comprar los mejores ingredientes. Pulí la vajilla de porcelana que solo usábamos en ocasiones especiales. Envolví cada regalo pensando en las preferencias de cada uno. Para mis nietos, busqué juguetes que sabía les encantarían. Para mis nueras y yerno, perfumes y corbatas de buena calidad. Para mis hijos, objetos significativos que había guardado durante años esperando el momento adecuado. La mañana del 24 de diciembre me levanté a las 5. Roberto murmuró algo sobre ayudarme más tarde y siguió durmiendo. Para el mediodía, el pavo estaba casi listo, desprendiendo un aroma que inundaba la casa. La mesa estaba impecable, con el mantel bordado que había sido de mi madre, las copas de cristal brillando bajo las luces navideñas, y en cada puesto un pequeño detalle personalizado. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era Martín. Mamá, lo siento mucho, pero Patricia no se siente bien. Creo que no podremos ir esta noche. Mi corazón se encogió, pero mantuve la compostura. No te preocupes, hijo. ¿Es grave? ¿Necesitan algo? No, es solo una migraña. Ya se le pasará. Media hora después, llamó Elena con una excusa sobre el auto que no arrancaba. Luego Carlos, mencionando un compromiso de último minuto con los suegros que había olvidado por completo. Finalmente, Lucía, mi siempre sincera Lucía, sonaba genuinamente apenada al decirme que los niños tenían fiebre. Te lo compensaré, mamá. Te lo prometo, dijo con voz quebrada. Me senté en la cocina, mirando el pavo dorado y las fuentes de comida suficientes para alimentar a 15 personas. Roberto apareció en el umbral, rascándose la cabeza. ¿No vienen?, preguntó lo obvio. No, respondí secamente. Bueno, más para nosotros. Intentó bromear, pero al ver mi expresión, simplemente se retiró diciendo que iría a terminar un proyecto en su taller. Pasé la siguiente hora contemplando la mesa vacía, tratando de convencerme de que eran cosas que pasaban, circunstancias imprevistas, hasta que mi teléfono vibró con una notificación. Laura, la esposa de mi nieto mayor, había publicado una foto en sus redes sociales. La imagen mostraba a toda mi familia reunida en el amplio comedor de Martín. Mis 4 hijos, sus parejas, todos mis nietos, incluso Roberto estaba allí, sonriendo con una copa en la mano. La publicación tenía apenas 10 minutos. Reunión familiar sorpresa en casa de los abuelos Martín y Patricia.
Feliz Navidad a todos. Me quedé paralizada, sintiendo cómo cada latido de mi corazón dolía físicamente. No era un imprevisto, no eran coincidencias. Me habían excluido deliberadamente. Habían planeado reunirse sin mí, y no solo eso. Roberto lo sabía. Por eso había estado tan distante, por eso se había retirado a su taller, para escabullirse a la verdadera celebración familiar. Las lágrimas no tardaron en llegar, pero fueron distintas a cualquier llanto anterior. Eran lágrimas frías, como si algo dentro de mí se estuviera congelando lentamente. Me serví una copa del vino que había comprado especialmente para la ocasión y observé nuevamente la mesa vacía, los regalos cuidadosamente envueltos, la casa impecable. Ese fue el momento en que decidí que jamás volvería a sentirme así. La Carmela complaciente, siempre disponible, eternamente comprensiva, había muerto esa noche. Mientras todos celebraban sin mí, comencé a escribir en una libreta. No eran lamentos ni reproches. Era un plan. El silencio de la casa resultaba insoportable. Apagué todas las luces navideñas excepto el pequeño árbol de la entrada. No quería que el vecindario supiera que estaba pasando la Nochebuena completamente sola. El orgullo, después de todo, es lo último que se pierde. Me serví otra copa de vino y me senté frente al televisor con el volumen bajo. En la pantalla, familias felices intercambiaban regalos y afecto. ¡Qué irónico! Yo, que había dedicado cada fibra de mi ser a construir precisamente eso, una familia unida, me encontraba abandonada en la noche más familiar del año. Los recuerdos comenzaron a llegar en oleadas. Martín, con apenas 5 años, negándose a dormir hasta que Santa llegara. Elena practicando incansablemente villancicos en el piano que vendimos para pagar su universidad. Carlos y su colección de adornos navideños que traía de cada viaje. Lucía y su insistencia en hornear galletas para todos los vecinos. ¿En qué momento mis hijos decidieron que yo ya no era esencial en sus vidas? ¿Cuándo dejé de ser la columna vertebral de la familia para convertirme en una inconveniencia? Revisé mentalmente los últimos años. Las visitas cada vez más breves y espaciadas. Las llamadas que siempre terminaban con «estoy ocupado, te llamo luego». Y ese luego que nunca llegaba. Las veces que ofrecí cuidar a mis nietos y recibí respuestas evasivas como «ya contratamos una niñera» o «los llevamos a una guardería». Y Roberto, su creciente indiferencia que confundí con la rutina de un matrimonio longevo. Ahora entendía que no era desinterés casual sino deliberado distanciamiento. Él también había elegido un bando, y claramente no era el mío. Cerca de la medianoche sonó el teléfono. Era Lucía. Por un instante mi corazón saltó con esperanza. «Mamá, ¿estás despierta? Quería desearte feliz Navidad». Su voz sonaba extraña, un poco forzada. En el fondo podía escuchar risas y música. «Feliz Navidad, hija», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿Están los niños mejor?», pregunté, sabiendo perfectamente la respuesta. Un silencio breve. «Sí, se recuperaron sorprendentemente rápido», titubeó. «El pediatra dijo que probablemente solo era cansancio». «Qué milagrosa recuperación. Me alegro», respondí sin emoción. «Dale un beso de mi parte a cada uno». «Lo haré, mamá. Te queremos mucho». Cuando colgué, no sentí rabia sino una extraña claridad. Durante décadas había sido la madre abnegada, la abuela complaciente, la esposa paciente. Había construido mi identidad alrededor de ser indispensable para otros que, irónicamente, habían demostrado que podían prescindir de mí sin el menor remordimiento. Miré la libreta donde había comenzado a escribir mi plan. Agregué más detalles, más nombres, más ideas. No buscaba venganza en el sentido tradicional. No quería lastimarlos como ellos me habían lastimado. Quería algo más profundo. Quería que entendieran
que realmente comprendieran lo que habían hecho. Roberto llegó cerca de las 2 de la madrugada, intentando no hacer ruido. Fingí estar dormida cuando se deslizó en la cama. Su aliento olía a coñac, su ropa a cigarro caro, el que Martín siempre guardaba para ocasiones especiales. ¿Estuvo bueno el proyecto del taller?, pregunté en la oscuridad. Él se sobresaltó. Claramente no esperaba encontrarme despierta. Carmela, yo... No te molestes en explicar, lo interrumpí con suavidad. Mañana será un nuevo día, y vaya que lo sería. Mientras Roberto caía en un sueño profundo, yo refinaba cada detalle de mi plan. No sería una reacción impulsiva ni un berrinche de anciana herida. Sería una lección deliberada, meticulosamente diseñada. La Navidad había muerto para mí esa noche, pero el día después de Navidad, ese día sería completamente mío. Desperté antes del amanecer el día de Navidad. Roberto seguía profundamente dormido, roncando ligeramente. Lo miré por un momento, las arrugas en su frente, el cabello canoso que yo misma había cortado por décadas, las manos callosas de tanto trabajar la madera. 43 años juntos, y aún así, ayer había elegido estar con otros en vez de conmigo. Me levanté sigilosamente y comencé con la primera fase de mi plan. Lo primero fue llamar a mi amiga Teresa, una de las pocas personas que podría entender exactamente cómo me sentía. Carmela, ¿estás bien? Es muy temprano, contestó con voz adormilada. Necesito tu ayuda, Tere, le dije, y necesito que seas completamente discreta. Le expliqué brevemente la situación y lo que planeaba hacer. Teresa, quien había pasado por un doloroso divorcio después de que su esposo la abandonara tras 40 años de matrimonio, entendió inmediatamente. Cuenta conmigo, ¿qué necesitas? Tu casa por unas horas y tu ayuda con algunas llamadas. Después contacté a mi hermano Miguel, quien vivía en otra ciudad, pero siempre había sido mi confidente. Esos desagradecidos, masculló cuando le conté lo sucedido. Dime qué necesitas y estaré allí. No quiero que vengas solo para esto, Miguel. Con tu apoyo telefónico será suficiente. A las 10 de la mañana, cuando Roberto por fin se levantó, yo ya había hecho una docena de llamadas discretas. Él evitaba mirarme directamente mientras se servía café. ¿Dormiste bien?, preguntó intentando sonar casual. Perfectamente, mentí. ¿Y la reunión en casa de Martín? ¿La pasaron bien? Roberto casi se atraganta con el café. ¿Cómo? Laura publicó fotos, dije tranquilamente. Se veían todos muy felices. Carmela, Fue algo de último minuto. Martín me llamó cuando estaba en el taller y... Levanté una mano para detenerlo. No necesito explicaciones, Roberto, de verdad. Está bien. Mi calma aparente lo desconcertó más que cualquier reclamo. Aproveché ese momento para tomar mi bolso. Voy a salir unas horas. Hay comida en el refrigerador si tienes hambre. ¿A dónde vas?, preguntó, visiblemente confundido por mi actitud. Tengo algunos asuntos que atender. No me esperes para almorzar. Salí antes de que pudiera hacer más preguntas. Me dirigí directamente a casa de Teresa, donde pasamos las siguientes horas organizando todo. Llamamos al servicio de catering que siempre contratábamos para las fiestas del club de jardinería, hablamos con el sobrino de Teresa que trabajaba como fotógrafo y contactamos a varios antiguos amigos y vecinos. A mediodía, como anticipé, comenzaron las llamadas de mis hijos. La primera fue Elena. Mamá, feliz Navidad. Estábamos pensando en pasar mañana a visitarte, ¿te parece bien? ¿Todos ustedes?, pregunté con fingida inocencia. Sí, ya hablamos entre nosotros y queremos pasar el día después de Navidad contigo. Pude imaginar la conversación culpable que habrían tenido. Deberíamos incluir a mamá de alguna manera. Una obligación, no un deseo genuino. Me parece perfecto, respondí.
Los espero mañana entonces, a las 11. Llamadas similares llegaron de Martín, Carlos y finalmente Lucía, quien seguía sonando incómoda, como si presintiera que yo sabía la verdad. A media tarde, regresé a casa con varias bolsas. Roberto estaba en la sala, visiblemente nervioso. Carmela, los chicos llamaron. ¿Quieren venir mañana? Lo sé, ya hablé con ellos, dije mientras acomodaba mis compras. Vendrán a las 11. Sobre lo de anoche, comenzó Roberto. Ya te dije que no necesito explicaciones, lo interrumpí. Ahora tengo mucho que preparar para mañana. ¿Podrías ayudarme a mover algunos muebles? Roberto parecía desconcertado por mi falta de reproches, pero asintió, quizás aliviado de tener algo concreto que hacer en lugar de enfrentar una conversación incómoda. Pasé el resto del día cocinando, limpiando y organizando todo. Cada cierto tiempo, salía discretamente al patio para hacer otra llamada o revisar mensajes. Para la noche, estaba agotada pero satisfecha. Todo estaba listo. Antes de acostarme, miré por última vez la libreta donde había detallado mi plan. No era una venganza destructiva lo que buscaba. Era una manera de reclamar mi dignidad, de establecer que yo también importaba, que mis sentimientos tenían valor. Mañana, pensé mientras apagaba la luz, será el día en que todos entiendan que Carmela Vázquez ya no será dada por sentada nunca más. A las 10:30 de la mañana todo estaba preparado. Me había vestido con esmero, un vestido azul que hacía tiempo no usaba, un ligero maquillaje y el collar de perlas que Roberto me había regalado en nuestro 30º aniversario. Quería verme digna, no como una víctima, sino como alguien que había tomado el control de su situación. Roberto daba vueltas por la casa, inquieto. Seguía sin entender mi actitud serena, esperando probablemente una explosión de reproches que nunca llegó. «¿Te ves elegante?», comentó finalmente. «Gracias», respondí simplemente mientras ajustaba los cubiertos en la mesa. A las 11 en punto, comenzaron a llegar. Primero Martín y Patricia con sus 2 hijos adolescentes, luego Elena y su esposo Santiago. Carlos llegó solo como siempre. Finalmente, Lucía con su esposo Diego y sus gemelos de 7 años. Todos traían pequeños obsequios, evidentemente comprados a última hora, y sonrisas incómodas. Podía sentir la culpa en el ambiente mientras intercambiaban miradas entre ellos. «Mamá, ¡feliz Navidad!». Elena fue la primera en abrazarme, con demasiado entusiasmo. «Lamento lo de ayer. Fue una locura con el auto». «No te preocupes, querida», respondí devolviendo su abrazo. «Las cosas pasan por algo». Los invité a todos a pasar al comedor, donde había dispuesto aperitivos y bebidas. La conversación fluía tensa, artificial, con mis hijos intentando compensar con excesiva atención lo que habían hecho el día anterior. «La comida huele delicioso, mamá», comentó Carlos. «No deberías haberte molestado tanto». «No es molestia», dije sonriendo. «Siempre me ha gustado cocinar para mi familia». Roberto permanecía inusualmente callado, observando mis movimientos como si tratara de descifrar algún código secreto. Fue entonces cuando sonó el timbre. Todos se miraron confundidos. «¿Esperamos a alguien más?», preguntó Martín. «Sí, algunos invitados especiales», respondí mientras me dirigía a la puerta. Al abrirla, Teresa entró con una gran sonrisa, seguida por Miguel, quien había viajado sorpresivamente esa mañana, y por María y Pedro, vecinos de toda la vida. Detrás de ellos, para completa sorpresa de mi familia, entraron al menos 15 personas más, antiguos colegas míos de la escuela donde había enseñado, miembros del club de jardinería, incluso el padre Tomás de nuestra parroquia. El desconcierto en los rostros de mis hijos era evidente. «¿Qué es esto, mamá?», susurró Lucía, visiblemente confundida. «Es mi celebración navideña», respondí con calma, «ya que ayer no pude tener una».
Francisco, el sobrino fotógrafo de Teresa, comenzó a tomar fotos discretamente mientras los invitados se acomodaban alrededor de la mesa que había extendido con anticipación. El servicio de catering llegó puntualmente, trayendo los platos que yo misma había preparado el día anterior, ahora perfectamente presentados. Cuando todos estuvieron sentados, me puse de pie y tomé una copa. Quiero agradecer a todos por venir hoy, comencé. Como muchos de ustedes saben, ayer pasé la Nochebuena sola, preparando una cena familiar a la que nadie asistió. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Mis hijos miraban sus platos, incapaces de sostener mi mirada. No los reuní aquí para avergonzarlos o para que se sientan culpables, continué. Los reuní para que entiendan algo importante. Saqué de mi bolsillo un pequeño álbum de fotos que había preparado. Lo abrí y mostré una imagen de mí, mucho más joven, sosteniendo a Martín recién nacido. Durante más de 4 décadas he puesto a mi familia por encima de todo. Cancelé oportunidades laborales para cuidarlos cuando enfermaban. Pospuse sueños para asegurarme de que ustedes pudieran perseguir los suyos. Pasé a otra fotografía, yo ayudando a Elena con su tarea escolar. Nunca pedí reconocimiento por esto, lo hice por amor. Pero hay una diferencia entre no esperar agradecimiento y ser completamente invisibilizada. Otra foto. Carlos graduándose mientras yo aplaudía orgullosa. Ayer, mientras preparaba una cena para 15 personas, todos ustedes decidieron reunirse sin mí. Me mintieron deliberadamente con excusas que fácilmente comprobé eran falsas. Una última fotografía. Lucía en su boda, ajustándole el velo mientras ambas reíamos. Y eso me hizo darme cuenta de algo fundamental. Me he convertido en un mueble en sus vidas. Algo que siempre está ahí, que da confort, pero que nadie realmente aprecia o nota, hasta que desaparece. Para entonces, había lágrimas en los ojos de todos mis hijos. Roberto parecía devastado, como si por primera vez comprendiera la magnitud de lo ocurrido. No quiero su lástima, aclaré. Quiero su respeto. No como la abuela que cuida niños cuando es conveniente, o la madre que cocina en fiestas y luego es olvidada. Quiero ser vista como la persona completa que soy, con sentimientos, deseos y valor propio. Teresa se puso de pie y comenzó a aplaudir. Miguel le siguió, y pronto todos los invitados aplaudían. Mis hijos permanecían inmóviles, conmocionados. Todos los presentes, continué cuando el aplauso cesó, han jugado roles importantes en mi vida. Son personas que me han valorado, respetado y querido por quien soy, no solo por lo que puedo ofrecerles. Quería que mi familia viera que, aunque para ustedes puedo ser prescindible para otros, muchos soy significativa. Martín fue el primero en reaccionar. Se levantó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, no hay palabras para expresar cuánto lo siento. Lo que hicimos fue imperdonable. No busco que sea imperdonable, respondí. Busco que sea irreversible, que nunca más vuelva a ocurrir. Uno a uno mis hijos se acercaron para abrazarme y disculparse. No fueron palabras vacías. Vi genuino remordimiento en sus ojos, verdadera comprensión del daño causado. Roberto se mantuvo al margen hasta que todos habían hablado. Entonces se acercó, tomó mis manos entre las suyas y por primera vez en años me miró realmente. Carmela, me he convertido en el peor tipo de compañero. Te he fallado como esposo, como amigo, como ser humano. No te pido que me perdones ahora, pero sí que me des la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. La comida transcurrió en un ambiente extrañamente catártico. Mis invitados compartieron anécdotas sobre momentos en que yo había marcado una diferencia en sus vidas. Teresa habló de cómo la apoyé durante su divorcio. El padre Tomás mencionó mi trabajo incansable en los programas comunitarios de la iglesia. Antiguos alumnos recordaron lecciones que iban más allá de los libros. Para el final de la tarde,
Cuando los invitados comenzaron a despedirse, algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica familiar. No era solo culpa o vergüenza momentánea, era una nueva conciencia. Antes de partir, Lucía se acercó y me abrazó largamente. ¿Sabes qué es lo más doloroso, mamá? Que realmente te extrañamos ayer. La reunión no fue lo mismo sin ti, pero todos asumimos que alguien más te había invitado, y cuando nos dimos cuenta del error, fue demasiado tarde y nadie quiso admitirlo. A veces, hija, el silencio causa más daño que cualquier palabra. Cuando finalmente quedamos solos, Roberto y yo, nos sentamos en el pórtico a mirar el atardecer. No hablamos durante un largo rato. ¿Qué sigue ahora, Carmela?, preguntó finalmente. Respiré profundamente antes de responder. Ahora reconstruimos, Roberto, pero esta vez con nuevas reglas y nuevo respeto. Ya no seré la sombra complaciente que todos dan por sentada. Seré una presencia real en esta familia, con voz propia. Me parece justo, asintió. Más que justo. Mientras las últimas luces del día se desvanecían, contemplé la casa que había sido testigo de tantos momentos familiares. No sabía exactamente cómo evolucionarían las cosas, pero tenía certeza de una cosa: la mujer invisible había desaparecido para siempre. En su lugar estaba yo, Carmela Vázquez, completa, digna y por fin verdaderamente visible para todos. Quizás me habían olvidado en Navidad, pero el día después de Navidad me habían redescubierto. Y esa, decidí, era una celebración mucho más significativa que cualquier otra. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te suscribas a este canal donde comparto historias de mujeres que encuentran su poder en las circunstancias más adversas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato y recuerda: a veces, los secretos mejor guardados son los que nos devuelven nuestra libertad. Nos vemos en la próxima historia.